Hola amigos, muy buenas noches. Les saluda Virna La Torre. Voy a ponerme las gafas un minutico para contactar a nuestra invitada porque estamos entrando 5 minuticos antes para verificar que nuestra conexión esté perfecta. Así es que ya aquí ingresó nuestra Hola, invitada. Hola Anita. hola Vini, Anita, ¿cómo ¿cómo estás? estás? ¿Qué me cuentas, Ani? No sé, teníamos como una dificultad de internet intermitente, pero ya. Bueno, no importa. Mira que pasa en todos lados. A veces decimos, no, es que aquí en Bogotá hay mucha gente, las conexiones, pero no, créeme que creo que pasa en todo el país. Es un tema ya, bueno, que quienes usamos tanto la internet, ya sabemos bueno, que tiene como sus fluctuaciones, pero no importa. Lo importante es que estamos Ya aquí y estamos. aquí ya estamos listas para conversar. ¿Cómo fue tu día hoy? Muy bien. Estamos teniendo como una semana exigente. Justo hablaba con Ajá. una amiga y le decía, esto es como si me hubieran metido en una licuadora porque es de todo un poquito, pero muy bien. Si algo estamos aprendiendo es como a mantenernos centrados en medio de esta locura. Entonces, muy bien, ¿tú cómo vas, Virni? Bien, bien, muy contenta de tener una invitada como tú, que a propósito aprovecho para presentarlas con nombre completo, doña Ana Isabel Martínez Molina, porque uno tiene que decir apellidos de papá y de mamá a quienes conozco, además y le mando un abrazo aquí a doña Nora, a quien no veo hace mucho rato, pero la recuerdo con mucho cariño. Es Entonces, recíproco. nada, yo siempre, ay, tan linda, yo lo sé. Yo siempre presento a mis invitados y hoy solo tengo por decir de mi invitada que es una colega egresada de la Pontificia Universidad Javeriana de Medellín, ¿verdad? Bolivariano, sí. Pero todo lo demás de ella lo va a contar ella misma. Así que, Ani, nada, ¿qué quieres contarnos de ti? Que nuestra audiencia que se conecta ahora y los que se van a conectar después quieren que sepan de ti. Pues lo primero que también te quiero, te admiro mucho, que estoy infinitamente agradecida con esta invitación porque cada vez que a mí me dicen que hable del camino es como si de verdad volviera al centro, que era lo que te decía ahorita, en medio de este ajetreo tan aterrador de vida, volver al tema del camino es para mí volver como a esa esencia y a ese centro. Entonces, te agradezco infinitamente este espacio, Virni. Además de volvernos a ver, nos Tan hemos linda. encontrado mucho en el mundo laboral por colegaje, pero encontrarnos en un Así escenario es. distinto también lo valoro mucho. Entonces, muchas gracias. No, pues si quieres, Bienvenida. incluso porque materia, muchas veces me dicen, ¿y cómo te defines? Y yo digo como una peregrina de vida, porque finalmente en eso estamos, es caminando y aprendiendo. Yo soy comunicadora social, como bien lo dijiste, de profesión, de vida personal, pues ando todavía explorando qué soy, qué quiero ser. Eh, no sé, tengo muchos hobbies, cosas Tenemos que me ahí unas gustan. pequeñas interrupciones, Anita. Hemos tenido una Ok, gota de interrupciones porque ya veo que nuestro sí, pero no importa. Cuéntanos lo último, porque no lo escuchamos. tú me dices, porque con tal frescura. Sí, no, aquí, hace un segundo estaba oyéndote como intermitente, pero dale, Sí, dale, dale. y si de pronto crees que es la señal de acá y me paso a datos de celular, como quieras. Ya vamos mirando, si vemos que se interrumpe así como por gotas, te mueves, ya te diré. Vale. Bueno, entonces que nada, pues les contaba que de profesión comunicadora social, de, de vida, ahí vamos, explorando muchas cosas que me gusta hacer. Soy hermana mayor de tres hermanos, hija dedicada. Ya no tengo a mi papá, pero todavía tengo por fortuna viva a mi mamá y me fascina estar como pendiente de ella, de mis hermanos, tía enamorada de dos sobrinos. Y no, pues es que yo creo que somos muchas cosas al mismo tiempo, soy como muchas facetas. Bueno, ya les contaré aquí más Esposa, adelante de cosas que felizmente hace casada. Anita.
Y felizmente casada, esa parte me encanta. Sí. Anita, ¿qué es el Camino de Santiago? ¿Qué es? Mira, el camino es un peregrinaje. De hecho, es uno de los más famosos del mundo. Es no solamente un camino pues desde lo físico, porque también es un camino físico, pero es un peregrinaje que se hace a la ciudad de Santiago de Compostela, a la Catedral de Compostela, donde se cree que están los restos del apóstol Santiago. Por eso se llama el Camino de Santiago. Y es un peregrinaje que tiene ya muchos años, esto viene desde mucho tiempo atrás, inicialmente como tema católico, porque es un peregrinaje católico, pero ha cogido fuerza y ha cogido otras dimensiones donde ya incluso se mueve, es un tema católico para algunos, espiritual para otros e incluso de deporte para otros o de diversión y de paseo para otros. Hay muchas alternativas. Yo digo que la devoción de cada persona es como, pues, un asunto personal, ¿cierto? Porque, Total. pues bueno, aquí en Colombia, digamos, nosotros estamos especializados, pues, en los peregrinajes, porque tenemos muchos lugares. La gente aquí va al Divino Niño, al Señor de los Milagros, a las Lajas, en fin. O sea, digamos que todo este tema de la devoción es algo bien personal, pero ¿cómo llegas tú a ese camino de Santiago? ¿Qué te lleva a ti allá por primera vez? Mira, yo a hoy estoy convencida que el camino nos llama. A mí fue porque me fui a estudiar a España, a una ciudad de España, al norte de España que se llama Pamplona, y esa es una de las ciudades por las cuales pasa el Camino de Santiago. Yo no tenía la menor idea de qué era el camino, pero todos los días cuando yo caminaba a la universidad veía que pasaban mochileros, mochileros con palitos y se me hacía como muy particular hasta que un día pregunté, ¿esto qué es? O sea, ¿por qué pasa tanta gente con mochilas y por qué veo tanto mochilero en la ciudad? Y me explicaron que existía el camino y que era un peregrinaje y todo lo demás. Desde ahí me picó el bicho. No te voy a decir que ahí lo empecé, simplemente ahí me picó el bicho, pues ahí me conecté con la existencia del camino, pero también sentí desde ese momento que algún día yo quería hacer el camino. Eso es algo que se siente, eso viene de adentro. Entonces yo dije, algún día lo voy a hacer, pero fueron varios años después cuando finalmente pude Pa- empezar. Pasaron unos añitos. Sí. Anita, vamos a hablar, digamos, como de unas generalidades del camino para que quienes nos están viendo o nos van a ver después sepan específicamente, uno tiene que llegar a España a qué lugar para hacer el camino o lo puedes hacer desde cualquier lugar. Sí, Cuéntanos. mira, se llama el Camino de Santiago, pero en realidad como rutas hay más de 30 rutas diferentes y todas Ujú, llegan a Santiago de Compostela. ujú. Tú lo puedes empezar incluso desde Portugal, desde Francia, no necesariamente tiene que ser desde España, es decir, los caminos parten de muchos puntos distintos, pero sí todos llegan a Santiago de Compostela. Lo puedes, si lo quieres empezar desde España, hay muchas ciudades distintas desde donde puedes arrancar e ¿Dónde está incluso, exactamente Santiago de Compostela? Para ubicarnos, digamos, geográficamente ahí en ese pedacito. ok, cuando tú tomas el mapa de España, Santiago de Compostela está hacia el noroccidente, Ujú. incluso bordeando pues cerca ya al mar, porque de hecho cuando tú te vas a hacer el Camino de Santiago, mucha gente lo termina en Santiago de Compostela, pero hay personas que siguen, caminan un poquito más hasta Finisterre, que Finisterre pues se traduce como el final de la tierra, eso ya es justamente bordeando el mar y muchos peregrinos llegan hasta allá y queman sus botas o su mochila y se hace pues como un ritual de terminación del camino, pero está como el noroccidente más o menos de España. Bueno, uno para hacer ese camino, uno aquí en Colombia, digamos, contacta pues a una agencia de viajes, uno que, digamos, como qué guía tiene uno para ir hacia allá. Imagino que ese camino debe estar dentro de los programas turísticos pues para ir a España. ¿Y cómo escoger uno el trayecto, Anita? Tú que lo has hecho varias veces. Virni, el Camino de Santiago es como el camino de las mil opciones. Siempre está todo a la medida de lo que tú quieras hacer. Lo puedes hacer con agencia de viajes, lo puedes hacer con un grupo si decides irte con un grupo de amigos, lo puedes hacer con una amiga, con pareja, o puedes simplemente hacerlo solo y armarlo tú.
Yo sé que hay empresas que lo arman. Mi experiencia ha Ujú. sido yo armo mis caminos. A mí me gusta entrar, buscar los hostales, escoger en qué ciudades voy a parar, porque además el camino tiene como unos trayectos predeterminados, pero tú no estás obligada a hacerlos así. Por ejemplo, yo Ajá. me canso más fácil, entonces corto los trayectos más rápido y desde ahí no duermo en las ciudades tradicionales, sino que escojo otros pueblitos, Bueno, pero y lo puedes lo has armar. hecho caminando, Anita. O sea, porque se puede hacer, digamos, y te lo pregunto, ¿se puede hacer en bicicleta? O sea, ¿hay gente que va en cicla o hay que hacerlo caminando? Es lo ideal. Como te digo, ese es el de las múltiples opciones, entonces Ajá, lo puedes hacer caminando, lo puedes hacer en ajá, bicicleta. Nosotros de hecho hemos hecho un trayecto, pues un recorrido en bicicleta, lo puedes hacer a ujú, caballo. E incluso hay ajá, gente, pues esto ya sí se pasa para otro lado, pero hay gente que lo hace en recorridos de tren, de una ciudad a otra, ajá. simplemente porque va conociendo los pueblos del camino, todo dependiendo como de las capacidades o incapacidades de las personas, pero Bueno, lo puedes hacer recuerda de que muchas aquí la gente maneras. sube a Monserrate, pues va de rodillas, ¿no? Entonces, Exacto. a veces cuando uno dice sí, lo pueden recorrer de otra forma, es porque cada cual pues, digamos como con su devoción o... ¿Has visto gente de cuántas edades, Anita? ¿O esto es un asunto solo para gente joven que puede resistir esos trayectos? Virni, mira, el camino es para quien en realidad tenga esa motivación. Ahí no importa edad, no importa impedimento, no importa presupuesto, no importa distancia geográfica. Nosotros nos hemos encontrado caminantes o peregrinos de 90 años haciendo el camino y al mismo tiempo hemos caminado con familias que llevan el coche con el bebé. El camino, advierto, no es un camino pavimentado, es un camino Ujú. destapado, es un camino que en algunas partes es difícil, que tiene rocas, bajadas, subidas. Y hemos encontrado familias con coches con bebés y familias con sus bebés al hombro, bebés de 2 y 3 meses de nacidos. Entonces no tiene edad. Eso acoge al que quiera ir y cada cual lo puede hacer a su manera, que yo creo que ahí está parte de la magia. Bien, yo vi algo, alguna vez que tú hiciste un camino, me llamó la atención, pues porque además me identifiqué con eso, con tus pies. Eh, y te lo pregunto directamente, ¿es bueno llevar, digamos, como buenos zapatos, buenas sandalias, buenos tenis? Porque definitivamente, pues si vamos a hacerlo caminando, que es un poco como el planteamiento, ahí empiezan, digamos, como las cosas que uno debe dar de sí mismo sobre el tema de los pies, o sea, de que te puedes lastimar, que te pueden pasar cosas con tus pies, pues por el esfuerzo. A mí me ha dado muy duro, a mí me pega muy duro el camino en los pies, me dan muchas Ujú. ampollas y eso es como parte del, que dijera, Claro, como el de hacerlo. sacrificio que ofrezco, exacto. Digamos, yo voy siempre con mi esposo y a él no le dan ampollas y a mí sí. Eso como que depende de cada cuerpo. Yo sí tengo ahí un tema con los pies e incluso Ujú. hubo un trayecto que también tuve problemas con una rodilla que me estaba doliendo mucho para poder avanzar. Hay de todo, Virni. O sea, te venden las curitas para las ampollas, te venden los plastiquitos para ponerte como separadores de los dedos, te venden cremas antiampollas. O sea, hay todas las alternativas que uno se imagina y todas las posibilidades. Y parte de lo que he ido aprendiendo, porque uno en la medida en que lo va haciendo, va aprendiendo también como tips, eh, es incluso lo que pasa cuando se me hinchan los pies por llevar mucho tiempo caminando. Entonces, uno de los tips es paramos más o menos como cada 2 horas, nos quitamos los zapatos, dejamos respirar los dedos y cuando yo veo que me están doliendo mucho, porque yo siento como si caminara en agujas, o sea, me duele mucho la Claro. planta del No, pie, es que los pies son los pies. horrible, a mí me duelen mucho. Hemos aprendido que pido en un bar o donde paremos, pido un par de hielos, o pongo mis pies en hielo y eso duele, pero también me ayuda como a sellar los vasitos. O si hay en Claro. ese momento una quebrada, meto los pies al agua que generalmente está helada y me ayuda como a deshinchar y los pies vuelven un poquito como a su tamaño normal y me puedo volver a calzar y seguir. Claro, o sea que en términos prácticos, de verdad, para hacerlo como quisiéramos, hay que ir, digamos, como, bueno, con un buen botiquín. Sé que lo vamos a encontrar allá.
seguramente en el camino, o es posible que no, Anita, porque también puede ser parte que no lo encontremos cuando más lo necesitamos. Pero en términos prácticos es eso, qué ropa llevar, Anita, qué zapatos, eh, algún consejo, pues, bueno, con tus experiencias. Mira, incluso yo he ido como construyendo una guía de tips que comparto con todos los que van a hacer el camino, porque son muchas, hay muchas cosas que uno va aprendiendo. Entonces, tú dices, uno puede andar con un botiquín, sí, pero también cada cosa adicional que lleves, Birni, te pesa adicional. Y Claro, uno de los grandes claro. aprendizajes del camino es andar liviano de equipaje. Sobre Entonces, eso te iba a preguntar, Anita, porque efectivamente estamos hablando, pues, como un poco en el sentido figurado, pero es la realidad. A veces no cargamos tantas cosas que solo cuando viajamos, cuando hacemos ciertos trayectos, es que nos damos cuenta de todo lo que llevamos encima y ahí aplica perfecto. y es literal y figurado, porque son las dos Ajá. cosas. De la cantidad de temas físicos que cargamos, porque después tú aprendes, y ya me pasa que cuando voy a viajar, aprendo a hacer maletas más pequeñas y aprendo a llevar menos ropa y menos tarritos y cosas que pesen menos. Eso me lo ha enseñado el camino, pero Claro. también en tu vida, por eso empiezo a hacer el camino, por un tema como de cargas emocionales que vamos acumulando y vamos acumulando y en la vida tú vas haciendo muchos duelos sin darte cuenta y te vas cargando y eso te empieza a afectar el alma. Entonces es como el sentido literal y figurado de las cargas en el camino. Muy bien, yo he visto, Anita, que tú también, bueno, vi, digamos, una secuencia que me pareció espectacular de uno de tus recorridos y me encantaba leer tu letrerito porque tú decías, esto lo ofrezco por la solidaridad, por el silencio. Te quería preguntar sobre un tema como el silencio. Sé que es una peregrinación, pero la gente, pues digamos, se nota eso, o sea, esa devoción de la gente por decir algo en el silencio, ¿es algo que tú hiciste porque lo ofreciste o es una, digamos, algo que se ve frecuentemente, que la gente no va hablando mucho o qué dices? Mira, entrar a hacer el camino, Birni, es como si te metieran en una burbujita en otro mundo, porque en el Ujú. camino todo funciona distinto y tiene una mística especial y tiene una magia especial. Y el tema del silencio sí es un tema relevante, pero también es voluntario. Es decir, tú te encuentras en el camino personas haciendo votos de silencio y no hablan en todo el trayecto. Te Ujú. encuentras personas que van todo lo contrario, es a aprender y a enriquecerse de la gente que conocen, entonces te ponen temas de conversación en la medida en que te encuentran pues como caminando. En el caso mío, pues yo voy con mi marido, pero intento no hablar mucho porque justamente para mí el camino es un momento de introspección. Es como cuando aquí la gente va al psicólogo o al bioenergético o al psiquiatra, yo me voy para el camino y esa es la forma como vuelvo y me organizo. Entonces yo hago el silencio, digamos, deliberadamente, pero también he aprendido a aprovechar esos momentos de cuando se te cruzan personas en ese camino y aprendes conociéndolas y hablando con ellas, identificando por qué motivo están haciendo el camino, de dónde vienen. Entonces, el silencio también es relativo porque es esa mezcla o ese balance bonito entre tu introspección, pero al mismo tiempo aprender y conocer pues de la gente con la que estás allá, que hay gente de países que yo ni siquiera sabía que existían. Anita, ¿te has perdido en ese camino? Eh, sí, pero no físicamente. Es decir, no Ajá. como decir, ay, no, nos perdimos de esta entrada o de esta salida, no, porque nosotros hacemos el camino francés, que de todas las alternativas es el que mejor señalizado está. Permanentemente te está mostrando la flechita amarilla, que es la que te guía, y es extraño que tú te pierdas. Yo digo que si me he perdido es Cuéntale más, a las personas que nos están viendo cuáles son esas señales, o sea, esas señales que te van guiando por ese camino, ¿cómo son? es principalmente es la flecha, la tradicional es una flecha amarilla y la flecha tú la empiezas a ver en múltiples formas. Entonces tú te encuentras
la flecha amarilla que te indica que es por acá, en una señalización de un pueblo, te la encuentras en el piso pintada, te la encuentras porque la hicieron unos peregrinos con rocas para señalizarte que pasaras por ahí, te la encuentras en ladrillos dibujada con cualquier cosa que un peregrino encontró, porque además no es que España se haya sentado a decir, vamos a señalizar correctamente el camino, sino que también los peregrinos van dejando sus huellas con esos rastros que van armando. Entonces es principalmente la flecha amarilla la que te va guiando. ¿Cuál es la historia de Santiago, Anita? Del apóstol. Sí. Mira, hacía parte de los 12 apóstoles. Él se dedicó mucho a peregrinar y sobre todo al tema de la religión católica en España. Lo, lo exiliaron, digamos, se tuvo que ir de España porque en ese momento cuando empezaron las persecuciones su vida peligraba, pero al mismo tiempo, después, porque digamos que hay que leer mucho mejor la Biblia, yo no soy experta en la Biblia, sino a través del camino que he aprendido estas historias, dicen que a él se le apareció como en un sueño María y que lo llamó y que estaba reuniendo a los apóstoles, entonces todos viajaron como al encuentro con ella en Jerusalén, estando en ese territorio al apóstol lo matan, pierde su vida y hay como leyendas distintas, pero en donde sí coinciden varias, es que quisieron rescatar el cuerpo del apóstol para que no quedara pues como a merced de quienes le habían quitado la vida y que se lo llevaron por mar en una barca y que esa barca llegó hasta España, que era donde querían que llegara pues como el cuerpo, pero que lo escondieron y que no contaron dónde lo enterraron justamente para venerar, pues y que no fueran como a desenterrar el cuerpo y lo Ujú. enterraron en donde hoy es Santiago de Compostela. Entonces, cuando ya alguien se encuentra los restos e identifican que puede ser el apóstol Santiago, deciden armar o construir la catedral en su honor y al interior de la catedral reposan los restos del apóstol Santiago. Ujú. Aquí te pregunta alguien, Anita, y por eso me puse las gafas. Anita, ¿este año tampoco se va a poder hacer? ¿Qué camino entonces vas a recorrer, físico o espiritual? Ay, no, esta es Nati, tan hermosa. Hola, Nati. Ujú. Me niego a desistir del camino este año. Ya fue suficiente con que el año pasado no lo pudiera hacer porque fue como si una partecita de mí se hubiera muerto. Tengo todavía la esperanza de hacerlo este año. Me mantengo muy en contacto pues con las personas que están allá y parece que de pronto pues existe la posibilidad de hacerlo en el último trimestre del año. ¿Qué dificultad Ajá, presenta? Que ya empieza a hacer mucho frío, porque eso es otro tema. claro. Las épocas o las estaciones en España, hay unas donde es idóneo hacer el camino y otras no tanto. Y ya los últimos meses del año son más fríos, pero si me toca, con tal de poder estar allá, pues me aguantaré el frío. Por supuesto. Anita, ¿qué es, digamos, qué te ha movido a ti, digamos, como persona, cómo hacerlo? O sea, yo creo que tú, por supuesto que tienes una motivación espiritual en todo esto porque pues se necesita para poderse uno conectar con un espacio físico que vas a recorrer. ¿Cuál ha sido como esa motivación o ese valor, no sé, moral, espiritual que te ha movido a montarte en ese avión e ir a caminar allá? Mira, en el primer camino, el primer año, en realidad era un tema de duelo. Yo le había hecho como un compromiso silencioso a mi papá cuando falleció y yo le dije, yo voy a caminar contigo y voy a llevar tus cenizas hasta Compostela. Y era una forma de hacer duelo, porque fue una pérdida que me marcó y todavía me marca mucho. Entonces, ese primer año fue un tema de duelo. Pero cuando ya entro en este mundo del camino y empiezo a ver lo que me aporta, se ha convertido para mí en una herramienta de sanación, digamos, de liberación, porque me ha enseñado a andar mucho más ligera de equipaje por la vida. Entonces, he tomado decisiones trascendentales en el camino. Yo planeo el camino, planeo lo que quiero ir a trabajar allá porque me pongo tarea. Entonces digo, este año qué me está pesando, este año qué me hace daño, este año qué quiero trabajar, qué quiero sanar, qué debo mejorar. Y con esas intenciones planeo los días, me voy, las trabajo, es decir, el camino, me saco ampollas, me duele, pero al mismo tiempo recibo una cantidad de mensajes mágicos porque a mí el camino me habla y desde ahí ha sido un tema de sanación
interno muy bonito y de liberación de muchas cargas que no había sido capaz de soltar. ¿Y qué has dejado allá, Anita? ¿Qué se ha quedado en ese camino que no Mm, quieres que vuelva nunca más? Uy, eh, yo creo que sí he enterrado varias cosas. Una de las que he enterrado y la principal era mi empresa anterior. Me pesaba mucho, ahí tenía muchas cargas y la trabajé durante 2 años y 3 años y ahí fue fundamental un peregrino que se cruzó en mi camino y tuvimos una conversación súper liberadora que me enseñó mucho. Entonces, tomar la decisión de cerrar y liquidar mi empresa anterior y arrancar un camino con una nueva empresa nació del camino. Nació del camino también darle la bienvenida a los dos sobrinos en la vida, que eso también ha sido un proceso de transformación hermoso. He Ujú. dejado también rencores, tenía muchos pesos como de unas cargas emocionales y he dejado rencores allá y hoy fluyo por la vida con esas personas muy tranquila. Entonces, por eso te digo que para mí es como un tema de liberación, porque Sí. es transformación. Pues has descargado tu equipaje de la vida, lo has dejado allá, el que conviene llevar una vez y dejarlo a donde vaya, ¿no? Total, Porque siempre total. nos deshacemos de cosas en los viajes, ¿no? Hasta se nos pierden, pero hay unas que queremos que se pierdan y se queden allá en el camino. ¿Cuántas veces has hecho ese camino, Anita? Perdón la pregunta, pero hay que hacerlo. Birni, llevamos 4 años. De hecho, yo Ajá. venía muy feliz porque eran 4 años consecutivos y el año pasado iba a ser el quinto y tenía pues toda la ilusión y no se pudo. Eso también te lo enseña el camino. A veces debes caminar, pero otras veces, por el contrario, debes aprender a parar. Ujú. Entonces llevamos 4 años yendo y 4 años en los cuales 3 han sido recorridos a pie y uno en bicicleta. ¿Qué ha sido lo más duro, Anita, en esos recorridos tuyos? Algo que haya sido duro físicamente para ti y también, pues, emocional. He llorado mucho en el camino. O sea, que has He dejado esas hecho, lágrimas allá, que, sí, que, que fluyan todas esas lágrimas, he se llorado alimenten el mucho camino. o sea, y de hecho por eso te digo que es un instrumento de sanación muy bonito, porque he llorado por impedimentos físicos. Por ejemplo, a veces con esa ilusión de arrancar a caminar un día y te levantas a las 6 de la mañana con todas las pilas puestas y abres la ventana y ves que es un aguacero, pero que no da tregua y tú sabes que no te puedes sentar a esperar porque tienes que salir a caminar porque si no, no llegas. Sí. Entonces, los desafíos físicos me han costado mucho, como te digo, rocas en bajada donde se me ha doblado tobillo, fríos extremos, yo soy muy friolenta, entonces me tengo que cubrir mucho y eso me hace más pesada para avanzar, entonces es difícil caminar, pero al mismo tiempo, pues parte del duelo, como te decía, duelo de todo ese proceso de mi papá, duelos de cierres de ciclos. Por ejemplo, allá también dejé el duelo de la maternidad cuando finalmente entendí que no iba a poder ser mamá y entonces ese fue un duelo que trabajé en el camino. Eh, no, he llorado mucho, a veces también de emoción. Me han pasado unas cosas preciosas. Entonces lloro de tristeza, lloro de emoción, pero es parte de esa magia. Cuéntanos de algo que te haya sorprendido en el camino, que tú digas, esto solo puede pasar aquí. Bueno, mira, me pasan muchas cosas. Me pasan, por ejemplo, tener intenciones para trabajar un día y que ese día yo me empiezo a encontrar señales, incluso con nombres de personas asociadas al tema que estoy trabajando, o que suene una canción asociada al tema que estoy trabajando. Entonces, al principio yo creo que mi marido pensaba que yo estaba loca y ya después él empieza a decirme, mira, eso es una señal porque de verdad son unas evidencias pues tenaces, es que son unos mensajes muy contundentes que no necesariamente pues dependen de la interpretación de la loca, sino que para cualquiera pues es evidente. Pero también ha sido mágico las personas que conoces, porque hay unas que te atraviesan y no solo las que conoces allá, sino las que tienes la oportunidad de conocer acá, porque me he conectado con mucha gente que simplemente quieren hacer el camino, entonces le han dicho, mira, háblate con Ana Isabel Martínez
y empiezo a hablar con esas personas y se crean amistades y lazos Claro, pues yo le he que si dicho a no fuera muchas así, personas, sí, entonces es, es muy bonito poder establecer conexiones de ese tipo, tomar decisiones de vida profundas simplemente porque te sentaste en una banca, hablaste con ajá, una persona súper sabia que acabaste de conocer, no la vas a volver a ver en tu vida, pero te ayudó con unos insights y con unas decisiones de fondo que tenías que tomar y que dices, wow, o sea, aquí pasó algo mágico, aquí pasó algo importante. Me pasa, por ejemplo, es muy lindo porque en mi casa pues todos me apoyan, pero mi hermano, por ejemplo, es uno que me dice, yo no entiendo usted por qué se va a caminar a España, habiendo tantos a sitios sufrir. lindos, sí, tantos sitios lindos para conocer y tantas vacaciones chéveres, ¿usted por qué se va a sufrir a España? Pero cada camino es diferente, ¿cierto, Ani? Siempre, O sea, cada siempre. camino es distinto. Incluso si vuelves a recorrer el mismo camino, nunca es la misma experiencia. Si pasas por el mismo trayecto y por el mismo pueblo, la experiencia es distinta porque también tú ya no eres el mismo. Es que tú Claro. cambias constantemente. Aquí pregunta nuestro colega y amigo Pipe Sierra, Suárez, Hermoso. ¿cuánto dura el camino? Sé que depende, pero más o menos. Lo puedes hacer de una semana, de un fin de semana. Digamos que hay un mínimo para hacerlo o no, Anita. Pipe es un candidato perfecto. Yo sé que para Sí, allá va y le mando besos porque lo adoro, sobre todo por un tema que yo sé que a él le gustaría ofrecer. El camino, obviamente depende pues del entrenamiento, de tu capacidad física, pero más o menos un promedio es que si tú quieres hacer el camino francés, que es el que tiene los 900 y pico de kilómetros, y si lo haces empezando desde el límite de España con Francia, tú te puedes tomar más o menos 35, 39 días seguidos caminando para poderlo completar. Hay gente que camina más rápido, otros más lentos, pero digamos que es como un promedio. tienes, digamos, conocimiento, ya que pues, le cuentas a mucha gente, tienes conocimiento sobre si van muchos colombianos, Anita. O sea, esta es una actividad que sí es bien acogida acá en Colombia. ¿Sabes de eso? Mucho, muchos colombianos, muchos suramericanos, incluso los mismos españoles se asombran porque dicen, pero usted por qué paga un tiquete de algo tan lejano y tan caro para venir a hacer esto cuando no necesariamente los españoles lo hacen. Pero ahí te comparto incluso una experiencia que me marcó también. Paramos en un bar un día a desayunar y ellos son muy volcados a atender al turista y al peregrino. Entonces siempre te preguntan de dónde eres y además yo llevaba una camiseta que decía Colombia. Y el que atendía al bar me dijo, ay, tú eres colombiana, oye, ¿cómo va el proceso de paz? Y yo, uy, tan charro este como tan informado. Entonces le dije, Claro. pues ahí va con sus pros y sus contras, Tan pero pues informado positivamente. sí. Y yo, ¿por qué me lo estás preguntando? Y me dijo, no, porque aquí tuve la oportunidad de atender un grupo que se vino con un líder de un periódico muy famoso que hay en tu país, que no recuerdo cómo se llama, era creo que El Tiempo, y se trajeron un grupo para trabajar justamente en el proceso de paz de guerrilleros y paramilitares a hacer el camino, a trabajarlo como una experiencia de reconciliación. Oye, cosas que desconocemos totalmente. Creo que muchos deberían ir y hacerlo. Total. Eso sí, pero también digo, el camino no es para todo el mundo, porque tú tienes que sentir esa intención de por qué lo quieres hacer, porque si no, de verdad, pues o te fuiste a hacer deporte, o te fuiste a comer rico, o te fuiste a conocer y también es válido, pero también conozco personas, más poquitas, pero conozco personas a las cuales el camino no les ha generado mayor No cosa. les llega. Ujú. Ajá. Cuando uno va y hace ese camino desde el punto de vista de la reflexión y eso, Anita, estoy segura, bueno, además ya no lo estás confirmando, que lo quieres hacer más veces. Sí, o sea, si vas una vez, seguramente lo vas a hacer muchas veces más. Pues es ¿Qué que dice tu esposo, por favor? por eso me río, porque esa es como pregunta que me mete en problemas con el caballero de este hogar, porque una vez me dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando se termina el camino? Y yo le dije, volver a empezar. O sea, yo
otra Yo a vez. hoy no me imagino sin el camino, pero, pero pues sí, probablemente llegará un momento pues en que no lo podré seguir haciendo cada año como quisiera, pero a veces me ha dado incluso la locura de soñar y decirle, me quiero ir a vivir a España y poner un hostal y atender peregrinos y acompañarlos, porque es que a mí me mueve mucho esa, digamos, esa intención de poder acompañar a las personas que en realidad le quieren dar una intención espiritual, no necesariamente Anita, católica. ¿te ha pasado alguna vez en esos viajes que no hayas podido completarlo? O sea, ¿te has sentido frustrada del plan que llevabas, no lo pudiste ejecutar? Y bueno, ¿qué sentimiento es ese? Horroroso para las personas que somos planeadoras. Yo soy planeadora. Y desde aquí me siento juiciosa en el Excel y calculo en kilómetros cuánto vamos a caminar cada día y no sé qué. Pero me ha pasado una vez fue por la rodilla, que no me aguantaba el dolor y no pude seguir caminando y nos tocó llamar un taxi para poder llegar hasta el pueblo siguiente. Me ha pasado que la ampolla tampoco me deja seguir caminando, o que hay trayectos que no hemos podido terminar, digamos, en los últimos kilómetros. Inicialmente me frustraba mucho, me daba mucha rabia y además porque quería terminar y era como el reto, pero ahí también ha habido un aprendizaje hermoso de soltar, de entender que el camino tiene su ritmo. Me ha pasado que 2 veces me he enfermado, he tenido que ir a hospital y entonces me tocó que un trayecto completo no lo podíamos hacer porque en el hospital me dijeron quietud, reposo, hidratación y no puede caminar. Y todo eso también te enseña a fluir. Pues no, en la vida no todo es como lo planeas o como quieres, sino Y simplemente también como es. y que también que tu cuerpo habla y tienes que escucharlo, pues porque pues hace parte de ti. Si te está diciendo no lo puedes hacer, pues hay que hacerle caso. Y yo ya sé, hoy tengo esa conciencia, antes no la tenía, de que yo llego al camino y mi cuerpo somatiza, porque allá se empiezan a expresar esas cargas justamente de las que hablábamos ahora. Entonces, Ujú. las veces que me he enfermado, pues yo puedo decir, ay, fue porque me comí algo grasoso, pero en realidad yo sé que mi cuerpo está haciendo procesos de somatización de emociones no procesadas. Bueno, ya hablamos de lo que has dejado allá, Anita, que por fortuna se quedó allá y qué bueno que te hayas podido desenfundar de esas cosas. ¿Qué has traído? ¿Qué has traído de ese camino que tú digas, no, pues esto lo tengo hasta que mostrar, pues? Muchas cosas. Mira, incluso por tu invitación, porque tenía aquí a la mano, por ejemplo, esta es la conchita que caracteriza a los peregrinos, la Esa es colgamos la en el señal. morral, la señal, la colgamos en los morrales, entonces si tú llevas el morral con una de estas conchitas o esta vieira, como se llama, todo el mundo sabe que tú eres un peregrino del Camino de Santiago. Y también, por ejemplo, este es la credencial de peregrino o el pasaporte. A esto tú le vas poniendo los sellos en los pueblitos por donde vas pasando. Es en realidad un pasaporte. Y esperas Y llenarlo, claro, porque llenarlo. además lo tienes que mostrar. Cuando tú llegas a Ajá, Compostela y quieres acreditarte para que te den la credencial de peregrino, que es como un diploma, un certificado muy lindo, tú tienes que ajá. acreditar esta credencial y ellos verifican que sí hayas pasado por todos los pueblos por donde tenías que Y pasar. tiene un mínimo de sellos o no? Sí, porque para que te acrediten con la credencial de peregrino, tú debes completar o el camino completo, es decir, los 800 y pico de kilómetros, o los 100 últimos, que se ha vuelto más famoso porque la gente no tiene el tiempo o los recursos para hacerlo completo, entonces se va y hace los últimos 100 kilómetros, que es iniciando desde Sarria, en el camino francés. Entonces desde ahí te cuentan los sellos de los pueblos para saber si finalmente sí te acreditan. Anita, en ese camino, como pasas por poblaciones pequeñas, eh, ¿vas a misa? Sí, y entramos a iglesias, entramos mucho a iglesias, sobre todo porque en el camino hay unas historias y unos mitos también lindísimos. Tiene mucho de los templarios, hay Ujú. historias de los templarios asociadas al camino, tiene incluso asociaciones con el juego de la oca y con varios temas de esos. Entonces tú también aprendes, no solamente pues a entrar y dar gracias, por ejemplo, nosotros tenemos ese ritual de
cuando vamos a empezar cada trayecto, entrar a una iglesia y ofrecer lo que vamos a empezar y llegar a Santiago de Compostela, que tú no te puedes perder la misa del peregrino, porque ese es el cierre como tal Del del camino. camino, Ajá. pero también muchas iglesias que vas caminando por los pueblitos y en las guías te van contando parte de las historias de esos sitios, entonces entras también a conocer. Manejas en todo ese tema digamos, de los recorridos y todo, Anita. ¿Has manejado el tema del ayuno? ¿Ofreces eso? ¿El tema del alimento? No, Birni, y lo que es peor, porque eso también ha sido una de los aprendizajes. Empecé súper ortodoxa, súper juiciosa, haciendo un camino completamente riguroso, pero parte de lo delicioso de este camino también es toda la gastronomía española. Y esa gastronomía incluso viene acompañada de los quesos, los jamones, los vinos, Ajá. y te venden algo que se llama menú del peregrino. Y ese menú del peregrino, allá comen mucho, entonces es un plato de entrada, un segundo plato, que los dos pues supuestamente es entrada y fuerte, pero de entrada te pueden dar unos espaguetis a la boloñesa y de fuerte puede ser una paella, y postre, y pan, y botella de vino completa. Y Bueno, todo eso, siquiera vas acompañada, Anita, porque eso para uno solo y lo nada. quemas, caminando lo quemas, eso pues tampoco es que uno se engorde, pero es además económico, esos menús de peregrinos a veces te los venden por 7 u 8 euros, hasta 15 euros, y tú dices, esto también hace parte de disfrutar el camino. Entonces hay veces en que nos hemos sentado a almorzar y nos hemos tomado la botella de vino completa y hemos Y salido ya no medio caminan más. turuletos a seguir caminando. Y eso al principio me parecía horrible y ahora me parece que es parte de la magia de ese camino. Claro. ¿Qué crees tú que uno en términos prácticos debe llevar allá? O sea, ya hablamos un poco como que sí, puede ser los remedios naturales. Yo, por ejemplo, y lo confieso aquí, pues ante todos los que nos están viendo, yo no salgo a ninguna parte de viaje sin Vivaporub. Yo llevo Vivaporub y a eso ahora pues ya le he sumado lo de las curitas o lo de un analgésico por mi hijo, en fin. Pero, ¿qué dirías tú que tiene uno que llevar en términos prácticos que no puede dejar? Mira, realmente y realmente solo una cosa que es voluntad. Todo lo demás allá tiene solución. Es Ujú. decir, esa voluntad de querer estar y superar todos los obstáculos que se te presenten, porque si uno no tiene esa fuerza de alma y de corazón, el camino en el primer día te destruye y uno dice, jue madre, me pasó una volquetada por encima y no va a ser capaz de levantarme mañana y se Claro, lo murió. digo por la gente, como tú has mencionado, que efectivamente uno se puede comer algo allá y si eres de las personas que sufre del estómago o algo, pues debes ir preparado. Sé que allá Sí. vas a encontrar las cosas, pero pienso en algo práctico, no sé, pues obviamente la ropa, eh, que Te sea voy a pues de decir acuerdo al que clima. Ajá, esto lo aprendí en el segundo camino. Un pedazo de jabón rey. ¿Por qué? Porque uno aprende a del no cargar, azul, un pedazo del jabón azul, azul rey. sí, Ajá, porque tú aprendes a no cargar mucho, justo por el tema del peso, y al no cargar mucho, eso te implica llevar poquita ropa. Y poquita ropa significa que tú estés repitiendo camisa o que la tienes que pantalón quitar y o lo poner. que sea. Entonces tú tienes que llegar al hostal esa tarde o esa noche, lavar la ropa y que se te seque para ponértela al día siguiente. Y con los jabones de, digamos, de hotel o de hostal o de donde sea que te paras a dormir, ese jabón no limpia mucho. Y adicionalmente, a veces queda como una grasita en la ropa. El jabón rey es lo máximo. Entonces, el jabón rey te limpia completamente y tú pasas por pantanos o llueve. De verdad, la ropa está muy, muy sucia. El sudor, los olores. Entonces, el jabón rey te lava la ropa Claro, y no al otro podemos día está llevarnos el lista. bloque completo de jabón, sino Sí, un porque te pedacito para pesa el los días. bloque completo. Es que todo pesa, Virni. Uno no cree Claro, y no todo pesa. pesa. Dime cuál sería ese consejo espiritual, Anita. Sé que es difícil porque cada persona, nosotros todos somos un mundo diferente. Mi papá decía que éramos un país, pero bueno, somos un mundo diferente. Sí. Eh, como qué consejo espiritual le puedes dar a la gente que va a hacer ese camino o que algún día quisiera hacerlo, en términos de como estar abierto hacia qué, Anita? A mirarse para adentro, Virni. Si Ujú. uno de verdad quiere aprovechar el camino.
porque estamos muy acostumbrados a mirar hacia afuera y a observar y a juzgar y a todo lo que pasa al exterior. Pero en realidad yo creo que el camino te aporta mucho cuando tú vas dispuesto a decir, me voy a escuchar, voy a una conversación conmigo mismo, voy a ver cómo estoy, qué me está pasando, qué cambios he tenido, hacia dónde quiero ir, qué quiero soltar, porque ahí es donde realmente se da ese proceso bonito de introspección y en consecuencia de liberación o de sanación o de lo que quieras soltar. Entonces, si me dices una sola cosa, yo diría esa apertura de mirar para adentro. ¿Tú crees que personas que no sean creyentes, Anita, pueden hacer el camino o es necesario, o eso está ligado un poco pues a nuestra creencia o no? Alguien que no crea mucho, bueno, que no esté un poco como ligado a la religiosidad ¿puede hacerlo? Sí, totalmente. Incluso a mí me ha pasado, llevo 4 años haciendo el camino, pero resulta que hace 2 años empecé a estudiar budismo. Y uno diría, ay, qué contradicción, porque es que el camino es católico. Es verdad, el camino es católico, pero cuando tú aprendes a abrir la mente a otras cosas o a aceptar otros pensamientos, yo creo que te hace una persona capaz de integrar más, de rechazar menos, que es parte también del aprendizaje del camino. Entonces, yo no te voy a decir que hoy soy budista porque no, pero sí estoy estudiando otra religión distinta a la católica y me ha dado incluso más elementos para poder transitar un camino mucho más transformador hacia el interior. Y tú te encuentras orientales haciendo el camino que tú dices, pero pues posiblemente ¿Qué son hacen acá? hinduistas, budistas, mil cosas que pueden ser en sus religiones. Yo creo que es más como de la intención del corazón. Ahí habrá unos que definitivamente es católico porque lo quieren hacer católico, pero creo que cada vez más es como desde esas intenciones de un propósito puntual. ¿Qué crees tú, Anita, que tenemos nosotros o que debemos, más bien, que deberíamos tener nosotros de Santiago? Del apóstol, Sí, la capacidad de servicio. Fue un apóstol completamente entregado a la evangelización, y en esa entrega hacia la evangelización se caracterizó mucho justamente por pensar cómo servir a los demás. Fue uno de los apóstoles más queridos justamente porque su rol era evangelizar, pero evangelizar desde unos criterios de humildad muy claros que él tenía. Entonces, esa vocación de servicio que creo que muchas veces nos jala o nos llama, también es como el mensaje transversal de humildad que te encuentras en el camino de Santiago, porque en el camino tú no eres nadie distinto a un ser humano. Es decir, tú no eres un cargo, como si lo eres aquí, tú no eres el no hijo llevas de ni nada el de eso. pariente de allá, eres un peregrino como cualquier otro, no importa los recursos, no importa dónde trabajes, no importa en qué universidad estudiaste, eres un peregrino y punto. Y esa humildad, unido a esa vocación de servicio, creo que es como una invitación permanente. Qué lindo, Anita. Pues mira que hace una semana tuvimos invitado a un doctor que era un cirujano plástico que Sí, nos habló de Emaús, del camino de sí. Emaús, y que se está haciendo pues acá en Colombia. Y nada, pues toda la información que nos has dado hoy sobre el camino de Santiago, yo creo que, pues bueno, debieron quedar muchos convencidos. ¿Has ido con otras personas aparte de tu esposo o lo has hecho siempre en compañía de él? Siempre en compañía de él, pero justamente porque hay un pacto de pareja muy bonito. Él es maratonista, entonces el pacto es yo te acompaño a una maratón y tú me acompañas al camino y ese es como el equitativo El cada año. pacto. Sí, Ajá. ese es el pacto. Pero adicionalmente, pues digamos que más allá pues, de que haya sido un pacto de pareja, es porque me permite recorrer el camino en mi introspección. Me entiende, no me está molestando, Y con me la persona que cuida quieres, por supuesto. totalmente. Entonces es lindo porque yo llego por las noches y hablamos pues como de la experiencia, pero entiende perfectamente el camino que estoy recorriendo y a pesar de que vamos juntos, hacemos caminos muy distintos. Él hace su camino y yo hago mi camino. Qué lindo. Anita, pues mira,
Quedo súper encantada de esta conversación, la teníamos pendiente y me alegra mucho que la hayamos hecho. Yo soy una persona que creo mucho en el tema del camino. Ujú. De hecho, me gusta muchísimo una anécdota pues, de alguien que conocemos y que habla, digamos, como del camino, como ese espacio que recorremos todos los días y en el que nos encontramos piedritas, en el que hay luz, Ujú, hay oscuridad. ujú. Y yo tengo, digamos, como por política personal que he aprendido de eso, de caminar, que los sitios oscuros, que no me gustan mucho, pues los paso muy rápido. Ok. Trato de, como de cruzar al otro lado porque pues me interesa avanzar y no quedarme, digamos, como un poco llorando, que es lo que creo que pasa con las situaciones que son adversas o cuando enfrentamos como un luto, por ejemplo, que es Sí. tan difícil enfrentarlo en el camino. Quedo supremamente agradecida por tu tiempo, por habernos contado tus experiencias en el camino de Santiago de Compostela y estoy segurísima que muchos algún día también querrán emprenderlo, Anita. Virni, mira, tengo como intención personal, creo que este año no va a poder ser, pero tengo como intención personal acompañar a esas personas que siempre han querido ir al camino. Pipe Sierra era uno, también sé que Pau Cardona, que es otra amiga del alma, y Liliana Klinker lo quieren hacer. Mi intención es armar un grupo para irnos a hacer los últimos 100 kilómetros y acompañarlos y que cada uno vaya a su ritmo y en sus días y en sus trayectos. Como dije, no es un tema de presupuesto, lo único costoso es el tiquete a España, pero todo lo demás Ujú. es económico. Entonces, poderlos acompañar a que tengan esa experiencia de los últimos 100 kilómetros, que además lo acreditan. Y si te quieres sumar, Birney, bienvenida. Ahí estaremos, ya miraremos, ya haremos todos nuestros análisis de nuestro propio camino. Sí. Anita, muchas gracias, gracias a todos los que se conectaron, Un porque besote. es un espacio que mira que hacemos, yo lo hago los miércoles y los sábados, pero no importa, nosotros podemos cambiar de días porque la vida es así, la Ujú. vida nos va mostrando lo que podemos hacer. El próximo miércoles tengo de todos modos un tema que nos toca a muchos, espero que se conecten, no les voy a contar, pero es un tema, digamos, que nos llega como al corazón a todos. Entonces los espero a las 8 de la noche el próximo miércoles 24 de marzo. A ti, Anita, feliz noche, muchos saludos a toda la familia, a Amén. quienes recuerdo con mucho cariño, al esposo un abrazo y pues nos vemos muy pronto. Virgi, mira, gracias, besote con toda el alma, gratitud infinita por volverme a centrar. Cada vez que hablo del camino, yo quedo otra vez como llenita de corazón. Entonces, te agradezco a ti por este espacio, por la invitación, como dijiste, a los que se conectaron por querer escuchar. Tengo varios que me han preguntado que si lo dejabas grabado porque por hora Sí, no sí lo dejo podía. grabado y aquí lo van a poder ver. Vale, Igual lo colgamos después, más tardecito, lo colgamos en Facebook. gratitud infinita, Virgi. Gracias. Bueno, Ani, un abrazo, feliz noche para Feliz noche todos. para todos y para ti. Chao. Chao.